yo quiero comenzar con una pregunta que yo creo que todos están haciendo desde que comenzó este programa. ¿La enfermedad es totalmente física o también es mental? La enfermedad, desde la metazurología cuántica, es un camino a través del cual manifestamos la angustia, el dolor, la falta de perdón, el miedo. El cuerpo es una estructura abrumadoramente perfecta. Cuando nosotros miramos la bioquímica de un cuerpo, piense en esto: cada segundo, cada célula de nuestro cuerpo experimenta más de 100.000 reacciones químicas. Si usted multiplica esta cifra por los 100 billones con B de células que tenemos en nuestro cuerpo, en el cuerpo en un solo segundo ocurren cientos de miles de billones de reacciones químicas. En un segundo se mueren más de 10 millones de células dentro de nuestro organismo, pero en el segundo siguiente nace otros 10 millones. Todo eso ocurre sin que nos demos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Primero, porque nuestra mente anda dispersa en otras cosas, pero segundo, porque sería físicamente imposible procesar semejante cantidad de información en tan breve lapso de tiempo. La pregunta es ¿cómo sucede? Entonces, resulta de que esto sucede porque dentro de nuestro organismo existe una inteligencia superior. Esa inteligencia superior es la que permite que su corazón esté ahí latiendo. Su corazón late más de 100.000 veces en un día, unos 40 millones de veces al año y más de 3.000 millones en toda una vida. Impresionante esos datos que nos da. Doctora, ¿qué podemos decir? Mente y cuerpo. ¿Puede la enfermedad ser producto también de la mente? Claro que sí, la energía sigue las emociones, entonces el pensamiento sigue la energía y también las emociones, es decir, todo está integrado, ¿verdad? Entonces nosotros podemos estar a un segundo de equilibrar, de estimular la farmacia interior dependiendo de hacia dónde dirigamos nuestros pensamientos. Si yo tengo pensamientos positivos, yo ahorita podemos hacer un ejercicio y es decir, piensen en un limón superácido en este momento. Y ustedes empiezan a salivar. Entonces podemos pensar, tener pensamientos y emociones favorables y esa farmacia interior se va hacia ese lado, se dispone hacia lo favorable. Pero si tenemos pensamientos negativos, como miedo, tristeza, frustración, melancolía, rabia, también nos vamos hacia ese lado y nuestro cuerpo responderá, nuestra bioquímica interior responderá de una manera favorable en ese sentido. Bueno, y antes de darle al antropólogo la palabra, Joana Arenas estuvo investigando y encontró que científicamente existe y es medido la influencia de nuestro pensamiento sobre cómo, por ejemplo, cuando tomamos un medicamento hace efecto o no. Se llama el efecto placebo y ella elaboró la siguiente nota. La conexión entre el pensamiento y la medicina ha sido aceptada por médicos y científicos. Durante experimentos médicos controlados, se ha logrado establecer que muchos pacientes sienten alivio a los síntomas de sus enfermedades al administrarles píldoras o gotas que no contienen ningún medicamento. Investigaciones se volcaron sobre antiguos libros, descubriendo que algunas de las medicinas de las civilizaciones antiguas no tenían ningún efecto físico. Es así como en China se descubrieron 2.121 fármacos que fueron usados casi 2.500 años, que según la ciencia moderna no poseen ningún efecto. Igualmente, se ha estudiado el contenido del papiro de Ebers, un documento egipcio de 1520 años de antigüedad que nombra más de 735 fármacos que en su mayoría no servían para nada y que eran usados por los médicos de los faraones. Los científicos quedaron asombrados. La medicina antigua no funcionaba bajo las lógicas actuales. La mente detenía los dolores. Igualmente, un estudio realizado por la Universidad de Michigan en 2007 descubrió que un área del cerebro se activa cuando el paciente cree que está tomando un medicamento, desencadenando una gran cantidad de procesos químicos, lo que confirmó que el poder de nuestro cerebro es mucho más amplio de lo que se creía. En la nota que ustedes acaban de ver hay dos elementos. Se han descubierto que algunos de los tratados de fármacos, que no son a veces plantas, sino elementos minerales y demás, e incluso animales,
no funcionarían desde el punto de vista químico, pero sí funcionaban porque se mantuvieron durante 2000 años, por lo cual es posible que nuestra mente es la que haga el trabajo y no la sustancia, no lo que contienen los medicamentos. Y al final algo muy interesante, se mide que cuando se le dice a alguien que se le va a curar y se le entrega algo, su cuerpo empieza a reaccionar solo, a pesar de que no hay nada. Y esto es sorprendente, porque sí indica que el poder de la mente sobre el cuerpo es más grande de todo lo que pensábamos. ¿Qué piensa usted, señor? Es totalmente cierto. Yo diría algo, los pensamientos enferman y los pensamientos sanan. Quisiera hacer una diferencia importante porque a veces confundimos emoción con sentimiento. Las emociones, y lo voy a poner en términos de un neurólogo pues maravilloso, que es Antonio Damasio, él dice que las emociones son del cuerpo, los sentimientos son de la mente. Las emociones son inherentes al ser humano y a casi todos los mamíferos, pero el pensamiento que se convierte en sentimiento es el que nos enferma. Entonces, en esa medida, creo que cuando distorsionamos el pensamiento, cuando lo hacemos permanentemente nocivo para el cuerpo, es cuando aparece la enfermedad. La enfermedad es el resultado de un proceso que ha venido dándole camino al cuerpo, incluso el cuerpo va dando señales, dando sintomatologías. Pero cuando llevemos al final es cuando llegamos a la enfermedad. Pero el cuerpo ha sido sabio y ha dicho con anticipación algo que está fallando mal. De tal manera que cuando reaccionamos, a veces es tarde. Pero indudablemente tenemos que clarificar que las emociones son las que van a producir sentimientos. Y lo que nos enferma en gran medida es la distorsión del pensamiento a través de un sentimiento, como tú mencionabas, de ira, de rabia, de dolor, de tristeza. Eso es lo que nos intoxica. Porque la bioquímica del organismo reacciona y pues obviamente hay hormonas que nos van a afectar y envenenar el cuerpo y cada parte del órgano pues, se va a ver afectado del cuerpo, se va a ver afectado por esa reacción.